video es para explicar el trabajo número 1, se trata sobre Edad Media. Si bien vamos este año en segundo, vamos a desarrollar la Edad Moderna, tanto en Europa como en lo que ocurre en el Nuevo Mundo para los europeos, que es América. Vamos a empezar como tema introductorio con Edad Media, ¿sí? Y voy a pasar a explicar punto por punto el trabajo número 1. En el punto 1 se va a desarrollar un cuadro, línea de tiempo, esquema de contenido, que lo paso a explicar aquí. Bueno, en el primer punto lo que hay que hacer es copiar el cuadro. Bueno, dice la pregunta esquema de contenido, línea de tiempo, pero en realidad es un cuadro donde desarrolla la Edad Media y la divide en sus dos partes, la Alta Edad Media y la Baja Edad Media. Y en cada parte desarrolla los hechos más importantes, los procesos, ¿sí?, de cada parte, y también marca muy bien cuando empieza y cuando termina, ¿sí?, la Edad Media. Por ejemplo, la Edad Media empieza en el 476 con la caída del Imperio Romano de Occidente, ¿sí? La parte de Occidente, la de Oriente queda en pie y se convierte en el Imperio Bizantino. Eso da comienzo a la formación de los reinos romanos germánicos en la Europa occidental. A partir del siglo, sería el siglo V, ¿sí? Da comienzo a la Alta Edad Media. Y se forman los reinos, y después pasan los años y uno de esos reinos se hace como líder. En el reino franco es el que instaura la dinastía carolingia con Carlos Martel, Pipino el Breve y su rey emperador Carlomagno en la parte de Europa occidental. Después, como ya dije, la parte de Oriente se convierte en Imperio Bizantino, se desarrolla en la parte de Oriente. El Islam por el centro de Asia, Arabia, ¿sí?, es otra cultura, otra religión, ¿sí? Y después, ya con Carlomagno en la parte occidental se empieza a desarrollar el Imperio Carolingio, donde ocupa casi todo el territorio de la Europa occidental y cae en decadencia cuando Carlomagno muere y ya no hay autoridad, y eso, una autoridad de rey supremo. Entonces eso hace aparecer lo que es el feudalismo, ¿sí? En el siglo IX, comienzo del feudalismo, que es un sistema económico social de la Edad Media, ¿sí? ¿Cómo se desarrolla eso, más o menos? Después lo vamos a ver en el siguiente trabajo, en el trabajo número 2. El alta nobleza y clero tienen el poder mayor, lazos de fidelidad, contrato de vasallaje. Yo lo nombro ahora, pero después, como ya dije, en el trabajo número 2 lo vamos a desarrollar más específicamente. La base económica de este feudalismo está basada en el feudo, ¿sí?, en las grandes porciones de tierra que donde están en el mundo rural, y su principal actividad económica es la agricultura. Estos feudos son una, concentración de tierras en los nobles, obispos, ¿sí? Esos son los señores feudales, ¿sí? La iglesia, los grandes señores feudales son la iglesia, algunos nobles, ¿sí? El campesino son vasallos del señor, el señor tiene siervos, ¿sí?, que le dan protección, y estos son su servidumbre, ¿sí?, los siervos al señor feudal. Son considerados una cosa, parte de la tierra del feudo, ¿sí? Ideas, las ideas de la ciencia estancada por la religión católica, el comercio a corta distancia entre los feudos, intercambio del trueque. Eso lo vamos a desarrollar en el trabajo número 2, pero vale mencionarlo aquí en el cuadro. Después, a partir del siglo
siglo XIII, algunos lo empiezan siglo XII, por ahí, pero más exactamente en el siglo XIII podemos decir que comienza la Baja Edad Media, ¿sí? Como esa Baja Edad Media, esa monarquía que no había rey absoluto, empieza a fortalecerse, ¿sí? Surgen las ciudades y la burguesía. La burguesía es una clase social, los comerciantes, que bueno, y gracias a su riqueza que van acumulando por el negocio, por el dinero, por los mercados, se hacen una clase social importante y colabora al fortalecimiento de las monarquías. El intercambio ya no es de trueque, es con dinero, ¿sí? Aparece la papel moneda, digamos, y las monedas, ¿sí? El comercio ya es a larga distancia. Hay ferias y mercados en las ciudades y hacen resurgir las ciudades. Se crean los bancos, ya que hay dinero. También son los burgueses los que lo crean. Lo que va a ser el desarrollo del capitalismo, sistema que reemplazará al feudal, ¿sí? Es otro sistema económico, político, social. En esas ciudades van a nacer también las universidades, donde van a crear, ahí el pensamiento va a cambiar de la Edad Media. Muy controlado por el cristianismo, pero igualmente empiezan a haber, digamos, pensamientos más liberales. Construcción de catedrales, sí, ahí se empiezan las grandes construcciones, y lo que termina esta Baja Edad Media, esta Edad Media, es con diferentes sucesos que marcan la crisis del siglo XIV. La guerra de los 100 años, ¿sí? Crisis económica y malas cosechas, hambrunas, crisis del señorío, o sea, empieza a perder poder los feudos, el señor feudal, disminuye la servidumbre y esa era la fuente, digamos, de poder, digamos, del feudo de los señores feudales. Y ahí es el fin del feudalismo como sistema económico. Pero como dije, los historiadores toman hechos importantes para dividir las edades, cuando empieza una y cuando termina, y una fecha, un acontecimiento puede marcar el término de una edad y el comienzo de otra. En el siglo XV se produce, digamos, dos hechos importantes, que es en 1453, que marcan la caída digamos, del imperio, de la Edad Media. Es en 1453 la caída del Imperio Bizantino, ¿sí? La parte de Oriente del Imperio Romano. ¿Cómo cae? Cuando termina de conformarse la toma de Constantinopla por los turcos otomanos, ¿sí? Los turcos otomanos, que dominaban casi toda el Asia, un importante imperio a cargo en su momento del sultán Mehmed II, el conquistador, que logró, que no fue tan fácil conquistar esa ciudad emblemática de la Edad Media, y que esa ciudad era importante porque era una ruta de paso de las rutas comerciales entre Europa y Asia, ¿sí? Y al cerrarse con la invasión y el control de los turcos otomanos, marca que los europeos no podían pasar por tierra hacia Asia, a las Indias orientales. Entonces buscaron otras rutas, tuvieron que buscar por mar, y eso hace crear la expansión ultramarina, a experimentar a los europeos el buscar otras rutas. Entonces primero empiezan los portugueses a desarrollar, y los españoles después, que ellos terminan de conformar lo que es el otro acontecimiento importante, que es en 1492, el descubrimiento del Nuevo Mundo para los europeos, que sería después América, porque América le ponen los españoles, los europeos le ponen a América, a
a estas tierras, ¿sí? Bueno, eso marcaría el final de la Edad Media y el comienzo de la Edad Moderna, edad que vamos a desarrollar muy bien en segundo año. Voy a pasar a explicar los diferentes puntos de este trabajo. Ustedes se pueden fijar en el Classroom también. El segundo punto, viendo el cuadro responder. ¿Con qué hechos empieza y termina la Edad Media? Detallar los años y desarrollar dichos hechos. Esta información la pueden sacar de internet o a un libro que hable sobre el tema. Tienen que poner el hecho y desarrollarlo. Mínimo una carilla, una hoja, la información que esté. O sea, tendrían que fijarse el cuadro, ¿sí?, que hicieron ya en el punto 1, y bueno, poner 476, caída del Imperio Romano de Occidente, y desarrollar cómo fue ese hecho importante. Ese es cómo empieza la Edad Media. Después, cómo termina la Edad Media, bueno, lo ponen 1453, caída del Imperio Bizantino, toma de Constantinopla por los turcos otomanos. Ahí desarrollo todo ese hecho, ¿sí?, y todos los datos, cómo fue y todo eso, y qué consecuencias trajo. Después, el otro hecho importante es, para terminar la Edad Media y comienzo de la Edad Moderna, es 1492, el descubrimiento del Nuevo Mundo para los europeos, ¿sí?, que es lo que va a ser América. Entonces, ponen así de título, subtítulo, y desarrollan todo el hecho. Eso es para el punto número 2. Para el punto número 3, lo que tienen que hacer es, bien, eso ya tendrían que investigar en internet o también, como ya dije, en libros. ¿Por qué los historiadores la califican, estamos hablando de la Edad Media, como una época oscura? ¿Sí? Hay muchos historiadores que hablan de la Edad Media como una época oscura, una época de retraso, de estancamiento. Y eso se debió, algunos le atribuyen a que la Iglesia no dejaba florecer el saber y estancó mucho, la Iglesia Católica, el cristianismo, estancó mucho la Edad Media, ¿sí? Pero dicen que es una época de retrasos, que no hubo nada trascendental, que hubo muchos conflictos, pero en realidad otros dicen que fue una época donde se gestó las bases de lo que luego va a ser los grandes cambios para la Edad Moderna, ¿sí? Eso pueden investigar y poner algo que desarrolle ese tema, ¿sí?, buscándolo en internet o libros, como dije. Después el punto 4 es desarrollar los siguientes conceptos en una hoja, cada uno como mínimo, ¿sí? Tener en cuenta origen, desarrollo y conclusión. Bien, son diferentes conceptos de desarrollo que se dieron en la Edad Media. Por ejemplo, los reinos romanos germánicos, ¿sí?, que están en la página del libro que está en el Classroom, que está adjunto, un libro de ciencias sociales. Está la página 141 y 142, que desarrolla todo lo que es los reinos romanos germánicos. Eso tienen que poner todo, porque está bien resumido. Y no olvidarse de ningún pueblo, ningún reino. Entonces, bien, y pasamos al otro, ¿sí?, que es el islamismo o imperio islámico. También están las páginas. ¿Dónde están las páginas? En las instrucciones del trabajo dice detallado dónde están las páginas, cuáles son las páginas del libro donde tienen que sacar la información. Ponen toda esa información. Después el Imperio Bizantino, ¿sí?, y el Imperio Carolingio, ¿sí?, están las páginas, sacan la información de ahí, ponen todo lo que dice ahí. Después es
el punto 5, realizar una pirámide de la sociedad feudal, es el cuadro 2. Hay que copiarlo, ¿sí? Eso es lo que voy a explicar ahora aquí. En la actividad 5 lo que tienen que hacer es copiar el cuadro 2, que es el de la sociedad medieval, ¿sí? Que muestra cómo se organiza la sociedad medieval feudal, esa estructura jerárquica, ¿sí? Que se compone de 3 partes, ¿sí? Por ejemplo, el clero. Después voy a ir explicando parte o cada protagonista, ¿no? O cada integrante de esta sociedad. El clero está en la cúspide de esta pirámide y es la iglesia, el cristianismo, el catolicismo. Es el clero, las autoridades, el clero secular y regular, ¿sí? El clero secular son las grandes autoridades de la iglesia y el regular son las órdenes religiosas como los monjes, ¿sí? Ellos son los oradores que se dedican a rezar, los que rezan. Esto lo dice, pero en realidad también se dedicaban y fueron uno de los grandes señores feudales que concentraban toda la riqueza, tierras y demás, ¿sí? Aparte de rezar. Bien, y después la otra parte, está el rey, el rey por ahí no tanto. En los primeros hay reyes que eran como señores feudales, pero no eran reyes absolutos, ¿sí? En realidad era un cargo de poder nada más. Después están los nobles y los señores dueños de la tierra, dueños de esos feudos. Ellos son los besatores, los que protegen, los encargados de proteger, ¿sí? Vale la aclaración, vuelvo a repetir, que el rey, digamos que es como un cargo de poder nada más, pero no lo tiene tanto, porque el poder en sí está en los señores feudales, ¿sí? Bueno, esos se dedican son los que protegen al campesinado, a su feudo. Después está la otra parte, que son los campesinos artesanos. Ellos son los laboradores, los que trabajan, ¿sí? Son los que están en la base, digamos, de esta sociedad feudal. Son los explotados por los señores feudales. Y más explotado aún son los siervos, que en realidad lo puse como abajo de esta pirámide, porque son los más explotados que los campesinos, ¿sí? Sí, los siervos eran tratados como una cosa, no como humanos, no como seres vivos. Eran como una cosa, parte de la tierra, una propiedad del señor feudal, ¿sí? Bien, y después está lo otro, que es la relación del señor feudal con los vasallos. Eran relaciones de reciprocidad. Tendrían que construir un contrato de vasallaje, ¿sí? Ese contrato establecía que el señor protegía, y a la vez este vasallo respondía con obediencia.
of their king. They know I saved the city. They know I won the war. The war's not won.